Bueno, buenos días. Es una Bueno, presentación cortita, ¿no? Porque ya entendemos que vienen como con una serie de capacitaciones previas. La idea que entiendo Magda tuvo al convocarnos es hacer un poco un repaso de lo que tiene que ver con la vigilancia de las intoxicaciones en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Como decía Magda, entiendo que vienen como desde distintos lugares y no desde epidemiología específicamente. Entonces, bueno, arrancamos como con una definición clásica, ¿no? de la vigilancia como un proceso que se ocupa desde una perspectiva como poblacional de la recolección sistemática de información. Esto es la recolección en términos de frecuencia, de distribución, tiempo, lugar y espacio, son como los términos estrellas de la vigilancia epidemiológica, e incluso también como de la recolección sistemática de lo que tiene que ver con impacto de intervenciones que nosotros podamos hacer sobre un problema en específico, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para contar con datos que nos permitan un análisis, una difusión, eventualmente con la posibilidad de pensar en políticas públicas. Se dice que la vigilancia es un proceso de investigación para la acción, o sea, que nos permita contar con la información para brindar a distintos actores sociales, la mayoría de las veces a decisores, para que justifican, digamos, acciones. Entonces, el proceso ahí que ven el ciclo de la vigilancia tiene que ver con esto, ¿no? Con la detección, la recolección sistemática, poder analizar esa información, interpretarla, comunicarla y difundirla, intervenir en función, ¿no? Realizar una intervención en salud pública y a partir de eso evaluar mis acciones y volvemos a empezar. Esto es un poco lo que sería el marco normativo de lo que nos compete hoy, que es la vigilancia de eventos notificables en Argentina. Fundamentalmente, la vigilancia, ¿no? Tiene que ver con la información que se produce en los servicios de atención de la salud, no solamente, pero fundamentalmente en los servicios sanitarios. Y en Argentina, digamos, hay una larga historia vinculada con el marco normativo desde el punto de vista normativo, y el hito fundamental es en 1960 la ley 15.465, que es la que rige todavía y que define que es obligatoria la notificación de casos de determinadas enfermedades, así como también los brotes de enfermedades transmisibles. Históricamente en nuestro país tuvo más que ver la notificación con las enfermedades transmisibles. Entonces, nosotros hoy desde las intoxicaciones nos paramos desde las no transmisibles. La ley, digamos, prevé una serie de sujetos obligados a la notificación que alcanza a estos sujetos, o sea, a los médicos, a los veterinarios, a los bromatólogos, a los bioquímicos, a los biólogos y a los profesionales de salud, en este caso también, ¿no? Los epidemiólogos, por ejemplo, las autoridades, los profesionales que trabajan en laboratorios de gestión pública, que estén involucrados en alguna parte del circuito de la detección y el seguimiento de los eventos de notificación obligatoria. Esto es, que trabajen en consultorios, en establecimientos de internación, en los laboratorios, en los servicios de emergencia, en la atención domiciliaria y cualquier otro tipo de asistencia, digamos, de casos de gestión pública y privada y de la seguridad social. Ahora, hacia al costadito de la diapo van a ver lo que es la carátula del nuevo manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de las notificaciones. Esto también tiene su historia. En el año 2007, en el primer manual ya había un capítulo vinculado a lo que eran los eventos de notificación obligatorias de las intoxicaciones. En ese momento ya había intoxicación aguda por agentes químicos, había intoxicaciones por envenenamiento por animales ponzoñosos, estaban los agroquímicos, plaguicidas de uso agrícola y de uso doméstico. Luego, en el 2014, hubo una nueva revisión donde también se juntaron, digamos, diferentes actores vinculados a las intoxicaciones, donde se volvió a revisar la modalidad de notificación en lo que en ese momento se conocía como los dos subsistemas que conformaban lo que era la notificación clínica, o C2, y la vigilancia laboratorial a través del sistema Civila en esa época. La diferencia es que en el año 2014 estos pasaron a ser eventos de notificación, pero no necesariamente eran todos de notificación obligatoria. O sea, sí, por ejemplo, los plaguicidas, monóxido también, pero por ejemplo, exposición a metales y metaloides, hidrocarburos, no eran necesariamente de notificación obligatoria. Y sí pasan a ser de notificación obligatoria a partir de la revisión que se hizo con referentes a lo largo y ancho del país. Empezó en el año 2019, pandemia en el medio, luego se cerró en el 2021 para incorporarlos en el nuevo manual. Acá está. En el capítulo de eventos no transmisibles quedaron ya los metales y metaloides, por ejemplo, desagregados,
en arsénico, en cromo, mercurio y en plomo. Por supuesto, se sostuvo monóxido, se sostuvieron los plaguicidas. En este caso acá se separó envenenamiento por animal ponzoñoso, pero claramente sigue estando. Se incorpora también acre y metemoglobinemia lactante, que también ya estaba. La diferencia en este caso fue no solo que pasan a ser de notificación obligatoria, sino que además se pensó, digamos, la principal discusión con los referentes del país tenía que ver con la imposibilidad que a veces tenían de realizar las determinaciones laboratoriales necesarias para confirmar los casos. Entonces, un pedido que recibimos de las provincias fue la posibilidad de cargar casos sin necesariamente tener la confirmación por laboratorio. Entonces, por eso se determinó que digamos, la nomenclatura del evento tuviese que ver con intoxicación barra exposición, en donde la exposición nos permite que si tenemos un antecedente epidemiológico y una corroboración clínica, ¿no? De síntomas atribuibles a una exposición, es posible notificarlo en el sistema sin necesidad de mandar una muestra a realizar una determinación. Una aclaración que quería hacer es cómo se llega a incorporar este tipo de sustancias y no otras. Esto básicamente ingresa, porque como vieron, digamos, se cambió de intoxicación y exposición, ingresa a través de la problemática de la cuenca, donde empezamos a ver el impacto de las exposiciones ambientales en la salud y que no había forma de cuantificar y de medir cuál era, digamos, desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, ¿por qué se toman esas sustancias? Porque son las sustancias que se vio en ese momento, que las que se encontraban presentes en determinados sitios con determinadas características, entonces esos son, digamos, las que se empezó a discriminar y poner, bueno, cromo, mercurio, plomo, etcétera. Que no solo fuimos mutando de eventos y de la modalidad de notificación, sino que también fuimos mutando del sistema. Entonces, eso por supuesto que se presenta como un obstáculo. Una de las modificaciones también que se realizaron es que, por ejemplo, ahora todas estas intoxicaciones barra exposiciones pasaron a tener una modalidad de notificación nominalizada, individual, ¿no? Antes por ahí, no sé, monóxido se notificaba de manera agrupada. Entonces, ¿por qué lo pensamos de esa manera? Porque entendiendo que si identificamos una intoxicación en una exposición, hay un quehacer posterior y necesitamos saber quién es esa persona para ir a buscar, por ejemplo, una fuente de exposición. Entonces, les decía que en el 2021 se acuerdan con las provincias esos eventos que recién les comentaba y en el 2022 pudimos empezar a trabajar en el armado de estas fichas de notificación. Estas fichas de notificación los encuentran en la página del Ministerio de Salud, seguro Magda también las tiene a mano, si se las tienen que pedir. Y lo que hicimos fue, bueno, esto, ¿no? Poder captar, digamos, los datos esenciales para poder notificar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud estos eventos. Entonces van a encontrar que hay una ficha específica para la intoxicación por metales y metaloides, una ficha específica para lo que son los plaguicidas de uso agrícola y de uso doméstico, y se renovó, que ya existía, la ficha de intoxicaciones por monóxido. Tienen, bueno, cada uno de estos títulos, digamos, responde, una vez que hagan el curso del SNMS, esto les va a ser mucho más claro, responden a las solapas que uno encuentra cuando tiene que cargar la información en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. ¿Sí? O sea, los datos del caso, los datos de la institución que está recibiendo el caso también, la identificación del paciente, información mínima, síntomas y signos que uno puede consignar, las cuestiones de laboratorio para hacer la derivación, etc. Y hacia el final de la ficha, lo que son las definiciones de caso, ¿no? ¿Qué entendemos por caso confirmado? ¿Qué entendemos por un caso probable? ¿Qué entendemos por un caso si se descarta? Y que es muy importante que la definición de, digamos, la clasificación del caso final, si empezó siendo un sospechoso, que bueno, que se pueda cambiar por un confirmado en el caso que lo sea. Esta es la ficha de notificación por metales, sí, la siguiente creo que era la de Esta es la de plaguicidas, que la tienen diferenciada por plaguicidas de uso agrícola y de uso doméstico, van a tildar ahí en el cuadradito la casilla que corresponde, y después tienen los mismos datos que el anterior que les mostraba Georgie, van a tener que completar la identificación de la institución y la identificación del caso, a qué ciudadano corresponde, y después tienen para consignar toda la información clínica, una lista enorme de signos y síntomas, y seguramente va a haber alguno que falte, porque la lista es muy extensa en estos casos. Después tienen todo lo que sería el laboratorio, si se les tomó las muestras de sangre, suero, todo esto que ustedes ven acá, esta información
está para poder volcarla en cada pestaña del SNBS, de cada caso. Y además estas fichas se hicieron, digamos, pensando en que no necesariamente las tenga que recolectar la información un especialista en toxicología, sino que, digamos, que oriente al personal de salud sobre las preguntas que tiene que hacer o sobre respecto a, por ejemplo, si tiene que indagar sobre la fuente, la posible fuente de exposición y demás. O sea, está pensado también como para que oriente una posible intervención. Acá en la parte de epidemiología, exposición, ahí van a tener también más detalles para poder completar esto que les decía Georgie recién. Y bueno, después la clasificación final del caso, esto es la misma que en la de los metales. Cualquier otra observación que quieran que conste en la ficha. Y después las clasificaciones de caso: sospechoso, confirmado, descartado. Y esta otra ficha es la de exposición a monóxido. O sea, van a tener 3 tipos. Una que es la de metales, y van a poder indicar a qué metal ahí están estudiando. La otra de plaguicidas, uso doméstico, uso agrícola. Y la de monóxido de carbono. Y acá les dejamos también el link para que puedan bajar la ficha de notificación. Para que quede claro, digamos, cómo es que funcionan los centros, que realmente funcionan establecimientos de salud que son públicos, pero también funcionan a nivel privado. Y el tipo de atención que brindan es de 2 tipos. Atención que es personal, que a su vez puede ser espontánea, concurre el paciente directamente al CIAC, o puede ser derivado por otros servicios o profesionales de distintas especialidades, que pueden ser del mismo hospital o pueden ser consultas externas que vienen de otros establecimientos privados o públicos. Y el problema fundamental para la notificación reside en las consultas telefónicas. Estas consultas telefónicas, la asistencia telefónica que brindan servicios, muchos servicios tienen servicios de 24 horas, otros que tienen horario más acotado, pero pueden ser de particulares que consultan desde su casa por un evento agudo, o de profesionales de diferentes establecimientos públicos o privados también, de diferentes localidades del país. No hay centros de intoxicaciones en todas partes, por eso es que la modalidad telefónica es muy importante para cada centro que brinde este tipo de asistencia. Cada centro tiene su propia modalidad de registro. Algunos tienen libros, otros lo hacen a nivel, digamos, en una planillita de Excel. Algunos usaban unas fichas que existían antes, telefónicas, que ya no existen más. Pero, digamos, el problema es que cada centro termina teniendo su propia modalidad de registro. Que esta modalidad de registro, vuelvo a insistir, la mayoría de las veces, salvo que sean eventos, digamos, que Epidemio conozca, ya los conozca, por ejemplo, en los hospitales, como monóxido, botulismo, por ejemplo, o animales ponzoñosos que se necesitan antídotos también. Entonces, Epidemio sí viene, o el paciente estuvo internado, entonces es mucho más fácil registrar. Pero todas las ambulatorias y todas las demás, sí, no hay una comunicación entre Epidemio y el servicio de tóxico, esta información queda solamente en cada servicio de tóxico. Entonces, la idea de esta reunión, digamos, es, entre otras cosas, digamos, poner en conocimiento de todos, sobre todo, digamos, los toxicólogos, cuáles son los eventos, que muchas veces no hay información, digamos, para todos, y ver cómo podemos articular con los servicios de epidemia o hacer la notificación nosotros, si van a hacer, digamos, van a tener su usuario, para que esta información no se pierda. Vuelvo a decir, la información, la consulta telefónica en muchos centros es la mayoría. Y si no lo notifica el centro que hace la consulta, a veces no se notifica. Por eso es cuando necesitamos estadística y vamos a las provincias y vemos, no tenemos datos de nada de lo que pasa con las intoxicaciones. Hicimos una encuesta a los referentes de epidemiología de las provincias y un poco las respuestas están acá, ¿no? Decían que hay desconocimiento de los efectores de salud, que en general no hay sospecha de casos, que hay mucha falta de capacitación en el tema. En algunas cuestiones por ahí más prácticas, como dificultades vinculadas a accesibilidad, acceso a internet, a una computadora y demás. Cierta aprensión o complicaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con la notificación por plaguicidas. Esto nos pasó mucho con provincias del norte que nos referían directamente que no se animan a notificar por cuestiones de miedo a perder el trabajo. Muchas veces otra leyenda urbana es que, por ejemplo, no sé, para lo que tiene que ver con minería, ¿no? Se relevan los casos de, no sé, intoxicaciones por metales desde la CRT. Y las CRT también tienen que notificar.
Entonces, había como una leyenda urbana de que, bueno, no, si va por el lado privado, por tratarse de empresas privadas, no se tendrían que notificar al Sistema Nacional de Vigilancia. Y no es así. Otros, digamos, la falta de especialistas en toxicología y, en general, como siempre los eventos estrellas, inclusive los que se priorizan históricamente, como les decía antes, para la vigilancia, para la notificación, tienen que ver con los transmisibles. Entonces, todo lo que es el capítulo no transmisibles o ahora, ¿no? Que se está empezando, por suerte, a incorporar la mirada un poco más desde la salud ambiental, que tenemos el cambio climático encima, que tenemos como empezando un poco tarde, pero entender, digamos, el efecto que esto tiene con las condiciones de vida, con hacer el recupero de metales, con la quema y el acopio de baterías, con el chatarreo. Entonces, digo, son condiciones que se repiten no solamente en el área de la cuenca, sino que se van a repetir en todas esas áreas donde haya cierta vulnerabilidad. Va a tener que ver con los determinantes ambientales de la salud. Todo tema ambiental, eso sí lo quiero decir, implica múltiples actores y múltiples responsabilidades, y hay un circuito donde debe haber habido también un laboratorio involucrado. O quizás no saben que lo tienen que notificar al SNBS o lo que fuera, o si lo saben no lo hacen para no tener como, no sé, una reprimenda o lo que fuera. En realidad es al contrario, al tener esa información podés accionar con políticas públicas beneficiosas para todos. Esa persona que tiene ese nivel de plomo en sangre tiene sí o sí, que ser más allá de sacarlo del ambiente laboral y todas las medidas higiénicas, tiene que tener una consulta con el sistema de salud. Hay un avance muy grande, que esto es una oportunidad y que lo entendemos como una oportunidad que tenemos que levantar, que tiene que ver con que una cosa fue pre-COVID, pero post-COVID, de repente el SNBS tomó un volumen y una magnitud obviamente propio por la pandemia, y mucha gente hizo el curso de hecho, si ustedes van a hacer ahora el curso, está buenísimo porque es un curso abreviado respecto del que nos tocó hacer en su momento a nosotros, porque tuvo que ver con que la gente empezó a notificar, porque la notificación implicaba derechos, implicaba acciones, implicaba intervención. Entonces, hay que poder capitalizar eso también, ¿no? Que hubo mucha gente que ya no te puede decir, yo no sabía que tenía que notificar, yo no sé que tengo que notificar, yo no conozco el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, porque las RT mismas, digamos, se pusieron a tiro, digamos, con el tema de la notificación cuando fue por COVID. Sí, seguramente intoxicaciones, por ahí queda como el último orejón del tarro, pero también es bueno el laburo que nos compete, como seguir difundiéndolo y tener este tipo de instancias de trabajo como para ponerlo en agenda cada vez más. Y otra cosita que les quería aclarar es que este sistema responde frente a la sospecha. O sea, sospechamos que existe, que puede haber un caso entonces ahí es donde se procede con la notificación. Después el caso se puede llegar a descartar, se puede llegar a confirmar, ¿sí? Pero el circuito de la notificación actúa mediante la sospecha. Agustín, mucho gusto. De acá de Salud Ambiental, en sí esta capacitación está enmarcada en un proyecto para mejorar la vigilancia en torno a lo que es las intoxicaciones, implementar acciones para que eso se cumpla, así que me parece que la participación, el ir ampliando la participación, no solo para la capacitación, sino para la instancia en la cual nosotros tenemos que definir las acciones, es clave. En la medida en la que nosotros no tenemos la información y no tenemos el registro, no tenemos posibilidad de dar cuenta a un decisor de un problema para que se tomen medidas y acciones. Entonces, eso. Y sí, para cerrar con la presentación, y esto para que lo tengan en cuenta, creo que Magda ya lo sabe, es que muchas veces entendemos, voy a algo totalmente práctico, nada que ver, que les representa una carga, ¿no? La notificación para el médico, para la persona que trabaja en salud. La carga la carga me refiero a la carga de los datos y entrar en el SNBS y demás, les implica como, bueno, una carga laboral extra. Hay formas también de interoperar sistemas, ¿no? Cuando de repente determinados establecimientos de salud o incluso hay sistemas provinciales donde ya se cargan cierta información, bueno, desde el Ministerio de Salud de Nación tenemos posibilidades de vincular a veces un sistema y otro, interoperarlos, implica un trabajo, hay que pensarlo, hay que verlo. Pero que sepan que existe una posibilidad ahí también, ¿no? Para que no haya un multiregistro y que no tengan que cargar en distintos sistemas a la vez o registrar de distinta manera. Yo, breve, nada, quiero rescatar de vuelta la discusión y es buenísimo que a partir de esto nos quedemos pensando cuáles son, digamos, desde el punto de vista macro, cuáles son todos los problemas que tenemos en la notificación, porque para ustedes también es clave que nosotros tengamos notificación de intoxicaciones. Eso a nosotros desde Ministerio Central nos marca cuáles son las prioridades de la política y si nosotros, por ejemplo, no tenemos intoxicación sobre plomo, no tenemos intoxicación de monóxido de carbono porque no se está notificando, es difícil que uno pueda justificar una acción, financiación, estrategias. Entonces, en eso es clave que ustedes que están con eso todos los días
digamos, aporten con su experiencia cuáles pueden ser los problemas primero para poder construir el diagnóstico y cuáles pueden ser después las medidas de implementación que ustedes ven desde ese lugar. Obviamente que la notificación es toda una cadena y cada uno de los eslabones, digamos, está debilitado y no solo pasa con las intoxicaciones, pasa con un montón de problemas, pero bueno, a partir de la pandemia de COVID, creo que se abre un panorama o por lo menos una expectativa en la cual nosotros podamos mejorar la notificación y con eso información oficial que después justifique qué es lo que tenemos que hacer. Esto nosotros lo venimos charlando y la idea es que, bueno, que a partir de estas intervenciones nosotros podamos ver por ahí un panorama más amplio desde Central, desde Ceprotox o desde el toxicólogo cuando tenga a su paciente en el consultorio, porque también sabemos que la distribución de la especialidad, digamos, es muy limitada en la provincia. Y bueno, y en función de esto también sensibilizar, al mismo tiempo se pueden generar mecanismos de capacitación para las guardias, porque generalmente las intoxicaciones son un problema de urgencia y bueno, y desencadenar ahí todo un proceso que sea virtuoso y que jerarquice el laburo que nosotros hacemos con respecto a estos temas. Así que bueno, nada, bienvenida a la discusión, está buenísimo que estas cosas nos muevan y está buenísimo que ustedes tengan esa motivación de hacer ver todos los problemas que tenemos en el sistema para ver cómo los mejoramos. Yo creo que es fundamental. Esta reunión estuvo buenísima, aparte, porque con muchos actores de diferentes lugares y distintos aportes, la verdad que me parece que está muy bueno. Poder notificar el que toma conocimiento, más allá de que por ahí sea una sospecha y después no se confirma, por lo menos es dar el aviso de que esto está pasando y después tenemos tiempo de ver si hay más datos para aportar o tal vez haya que en algún momento descartar la intoxicación, pero lo importante es el poder notificarlo para que se puedan tomar conductas. Les agradecemos a todos y nos vemos en la próxima presentación.